Juanjo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Alberto? Mira, estamos con un grupo de personas, miembros de equipos directivos de centros educativos y algunos que lo serán en breve, y estamos pues trabajando todo el tema de la calidad, qué es la calidad, cómo les puede ayudar a los centros educativos en la mejora de la gestión diaria, en la mejora de los resultados, de la satisfacción de las personas, etcétera. Y queríamos pues contar con tu opinión, ¿eh? Dentro de las personas que conocemos, es de las que llevas mucho tiempo en este ámbito. Y cuéntanos, Juanjo, un poco cuál es tu formación y tu trayectoria. Bueno, pues mira, yo soy ingeniero industrial de organización por la Universidad de Navarra, estudié aquí en el campus de Donosti y enseguida me puse a trabajar primero en Aretxabaleta, en una empresa de laminados de metales no férricos y al año siguiente me llamaron desde mi actual empresa, desde Indaux, para hacer la implantación de un sistema asistido por ordenador, el cual, una vez implantado, me dieron un segundo trabajo, que fue la certificación de mi empresa, allá por el año 1984, la certificación a nivel de calidad. En el 84, si no recuerdo mal, serían de las primeras implantaciones de ISO que se daban en Europa, Bueno, en Europa, más bien en España. en España. Y en Euskadi había unas pocas, pero no había demasiada cultura en este sentido. A nosotros nos llevó mucho tiempo. En realidad estuve casi 4 años preparando la certificación, porque pues la verdad es que no había mucha cultura y todo era muy novedoso. ¿Qué cambios empezasteis a notar ya en aquel entonces, en el 84, a la hora de orientar la organización de vuestra empresa hacia un modelo certificable? Lo primero es un cambio organizativo. Tienes que crear un organigrama, que esto es algo que en una empresa familiar no es fácil de implantar. Organizar en una empresa familiar como la nuestra unas responsabilidades para cada puesto de trabajo y crear una serie de perfiles, aquello ya era revolucionario. Pocas empresas en Euskadi a nivel familiar tenían establecido las responsabilidades de cada puesto de trabajo. Como decía mi jefe por entonces, aquí desde Barret hacemos de todo. Y esto, como comprenderás, hubo que hacer toda la estructura de la empresa. Como es natural, me encontré con muchísimos problemas, porque no todo el mundo estaba muy de acuerdo en encasillarse en una serie de responsabilidades. O sea, había uno de los frentes en cuanto a las dificultades es el trabajo con personas. Claro, claro, Uh-huh. claro, indudablemente. Y con culturas establecidas, que tienes que cambiar en la cultura de la empresa o la cultura de tu centro de trabajo y hay que estructurarlo. Y a la gente es muy reacia al cambio por lo general. Por lo general la gente es muy reacia al cambio y sobre todo aquellos que tienen más edad. Cuanto más mayores son, más difícil es conseguir el cambio dentro de Es, la mentalidad de las es personas. una realidad que tiene un paralelismo total con lo que está pasando o con lo que ha pasado en educación en los últimos 20 años. En ese sentido, tuviste que regar no solo con la asignación de roles y responsabilidades a personas que hasta ahora tenían más o menos cargos, pero a ese cargo había que ponerle responsabilidades, etcétera, y trabajar esas fricciones, lo que supone que a partir Claro, de ahora eres el responsable de algo con lo que eso supone, ¿no? claro, y limitarle otras responsabilidades que ellos presumían que eran suyas. Y decirles, no, pero a ver, si tú eres el director de compras, te dedicas a compras. No también porque eres amigo de tal cliente vas a tener relación con él. No, tú debes de limitarte a lo que tu responsabilidad indica. Claro, esto es imposible si desde la dirección no tienes un apoyo absoluto y completo y ciego hacia que esto va a salir adelante. Esto es importante. Si la dirección y la gerencia te apoyan,
la implantación es muchísimo más rápida. ¿Cuáles considerarías que, en términos generales, en una actividad profesional, fueran los factores de éxito para una buena implantación? Porque estás haciendo referencia a uno que es el apoyo ciego por parte de los responsables. Y entiendo que no Sí, es el apoyo al inicio de, bueno, métete en este lío y a ver si sale, sino es el apoyo constante a lo largo de todo el proceso. claro, es que si no empezamos con que la dirección asume que vas a crear una estructura de responsabilidades, la cosa no va a funcionar. Si la dirección no asume que tienes que generar una política de calidad y definir unos objetivos de calidad, esto tampoco va a funcionar. Y esto es básico. Tienes que empezar poniendo lo que es la base, que es la política de calidad. ¿Hacia dónde quieres que vaya tu empresa a nivel de calidad? Por supuesto, lo primero es crear el concepto de la satisfacción del cliente, que eso es la calidad. Saber qué es lo que necesita el cliente y cómo se lo vamos a dar. Para eso entiendo, deduzco, que es muy, muy importante conocer muy bien el mercado y tu cliente. Indudablemente, indudablemente. Y si tú no lo conoces, debes de tener acceso a aquellos que te pueden decir qué es lo que quiere el cliente. Es decir, la responsabilidad del director comercial y de todos los que en el departamento comercial conocen al cliente, deben de ser ellos los que te van a dar esa información. Y tienes que tener claro que tienes que apoyarte en cada uno de los departamentos para conseguir la información que luego va a generar el sistema. Vale, entonces ya tenemos dos claves. Una, el apoyo tácito y constante de la dirección al proceso de implantación de calidad. Segundo, conocer muy bien al cliente y la evolución del cliente, porque el cliente no siempre es igual, sino el cliente, como el propio mercado, la propia sociedad, va cambiando y van cambiando sus necesidades. Si estamos atendiendo unas necesidades que identificamos hace 3 años y lo hacemos muy bien, puede que no estemos trabajando bien. En eso la certificación de calidad es muy clara. Nosotros tenemos que estar evaluando anualmente al menos qué es lo que quiere el cliente. Es lo que se llama evaluar la satisfacción del cliente. Tenemos que encuestar al cliente, recibir las encuestas, gestionarlas y sacar las conclusiones oportunas para ir dirigiendo perfectamente cuál va a ser la política de calidad. Vale, por lo tanto, desde tu experiencia, y no hago de memoria los cálculos, pero unos cuantos años en implantación de calidad, con diferentes modelos, ISOs, etcétera, ¿qué resultados trae la calidad en tu realidad? No en un marco teórico, sino en tu empresa. ¿Qué cosas puedes decir que hoy, desde el año 84 hasta el 2020 y tantos, qué habéis conseguido que consideras que es en una gran medida consecuencia de la implantación y de la implicación de todo el equipo y toda la gente en la calidad? Mira, primero, tener las cosas claras, que eso es fundamental. Saber qué rumbo está tomando tu empresa. Si tú vas poniendo una serie de indicadores, que es lo que te está dando la gestión de calidad, y vas viendo cuál es la evolución de esos indicadores, puedes perfectamente ver por dónde tienes que ir poniendo recursos dentro de tu empresa para que los indicadores mejoren. Y puedes ir dentro de esos indicadores que vas a tener que implantar, dirigir bajo tu perspectiva o bajo la perspectiva de la empresa, que es siempre la mejora, a través de los indicadores puedes ir poniendo los recursos donde debes para ir a conseguir la mejora en la empresa. Entonces, de alguna forma sería llegar a esos objetivos de excelencia en el menor tiempo posible y de una forma más eficiente que eficaz, de forma y manera que los recursos que atribuís a cada uno de los departamentos, recursos me refiero humanos, técnicos, tecnológicos, económicos, etcétera, Sí, son, de todo tipo. y de todo tipo, son los necesarios o los mínimos necesarios para el cumplimiento de ese objetivo. Claro, claro, claro. Si tú vas, primero, si tú tienes que tener los objetivos claros, sabiendo los objetivos, puedes gestionar los indicadores o implantar los indicadores
que te vayan diciendo si vas tendiendo a conseguir los objetivos que tienes o no. Y en función de eso y viendo cómo va la evolución de ellos, vas a gestionar tus recursos para conseguir los objetivos. Eso es lo que te da un sistema de calidad bien implantado. Ok. ¿Cuál es el estándar de certificación más habitual en el entorno en el que os movéis vosotros? ¿Con el que Bien, empezasteis? por supuesto, para la calidad es la ISO 9001. Hay otros sistemas que se encargan de otros ámbitos, como el medio ambiente o los riesgos laborales, que son las tres puntas de lanza donde estamos ahora mismo todos trabajando, con la ISO 14000 y la de riesgos. Tenemos que ser sostenibles y la 14000 te da la gestión del medio ambiente y te va dando una serie de indicadores para ver si vas mejorando o empeorando en recursos fundamentales como puede ser agua, como puede ser el ruido, como puede ser electricidad, pero eso es otra cosa, eso se gestiona con otra norma. La nuestra, la de calidad, es la ISO 9000. De hecho, ahora que lo comentas, de los centros de educación del País Vasco, incluso a nivel nacional, pero donde Euskadi es una referencia, los que están en la 14000 y las derivadas de la 14000 son centros principalmente de formación profesional, donde tienen maquinaria, tienen consumos, tienen ciertos niveles de contaminación muy superiores o podría tener superiores a un centro de bachiller de otro ámbito. Cuéntanos un poco, porque este sí es un ámbito donde cada vez más hay más interés por parte de las organizaciones de entrar. ¿Cómo vivís el tema de riesgos laborales antes y después de la ISO y qué supone para vosotros? Hombre, ahora es fundamental, teniendo en cuenta que tenemos este asunto del coronavirus encima, prácticamente nos van a exigir a todos tener un sistema de prevención de riesgos. Y en cada puesto de trabajo va a tener su perfil y tiene su perfil, eso es lo que hace la norma de riesgos laborales, ver cuáles son los posibles problemas que puedan afectar a la salud de los trabajadores a todo tipo de nivel, puede ser de contaminación acústica, como puede ser de humos, hay un montón de cosas. Y en este caso, sabemos todos que hay una serie de protocolos que se va a poner en marcha a causa de la pandemia. Y, por supuesto, estoy seguro de que este va a ser un punto de certificación muy importante a partir de ahora. Claro, en el caso de las escuelas, que es el pertinente de este grupo, estamos haciendo una reflexión en alto, ¿verdad, Juanjo? El que una serie de centros que sean avanzadilla en modelos de gestión, ya no certificados, sino gestión avanzada incluso, que tienen toda la plantilla trabajada con perfiles, con puestos, con una serie de plan de riesgos convencionales en el que evidentemente no entra el coronavirus, aplicar las medidas propias del coronavirus tiene su esfuerzo, pero en la medida que lo hagan con uno o dos centros, el tener ese modelo para el resto de los centros va a ser mucho más fácil, porque nos van a indicar cómo trabajar desde secretaría, cómo hacer la parte online, la recogida de Roberto, niños, la no entrada, la solamente familia. fácil, es que va a ser imprescindible. Estoy seguro de que más temprano que tarde vamos a necesitar cada centro de trabajo aportar un sistema que indique que el trabajador está exento de cualquier riesgo. Y uno de ellos va a ser obligatorio el tema de la pandemia. Estamos seguros de ello. Vale, entonces entendemos que aquellas organizaciones que hubiesen trabajado, certificadas o no, en el tema de riesgos laborales, estarían mucho más cerca de implementar medidas eficientes en muy poco Indudablemente. tiempo. Porque, como te he dicho antes, el tema de la cultura en la empresa es uno de los puntos más importantes y más influyentes para que esto sea más o menos rápido. Si la cultura en cuanto a riesgos ya está asumida, el hacer una serie de modificaciones se va a hacer con relativa rapidez. Si esto no lo tienen asumido, tienen que empezar desde el principio y eso va a ser muchísimo más largo.
Evidentemente estamos hablando de generar la cultura de la preocupación de los riesgos laborales de todos los trabajadores. No hablamos solo de docentes, Sí, sino hablamos de docentes, es de una PAS. cultura de procedimientos, de procesos, de mejoras, que la certificación ya te la da. Aquellos que no estén certificados y que tengan que, que implantar un sistema, como no tienen la cultura, va a ser difícil que lo hagan con rapidez. Más segundo, una vez que lo tengan, como no tienen el hábito, que es una de las partes de las 5 S tan importantes, es decir, las 5 S que viene a ser el modelo japonés de organización de los elementos físicos dentro de la empresa, una de las S viene a significar hábito. Es decir, viene un consultor, nos dice qué es el coronavirus, lo que tenemos que hacer, y el primer día genial, pero como no tenemos hábito de seguir esos procedimientos, a la semana siguiente nos hacen una evaluación y posiblemente estemos metiendo la pata involuntariamente unos y otros, poniendo en riesgo a niños, familias o proveedores o los... Efectivamente, así es. Así es. Vale, de cara a... Ya hemos hablado de los 3 pilares, que serían el tema de riesgos laborales, el medioambiental y la gestión integral. Centrémonos un poco en la gestión integral de cómo lo plantea la ISO. ¿Qué ámbitos de actuación, qué ámbitos de competencia tiene un sistema integral de gestión en una actividad profesional como la vuestra? Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos diseño de nuevo producto, tenemos fabricación y tenemos comercialización. Estos 3 ámbitos los coge la ISO en la integridad. Desde recursos humanos, desde recepción de materiales, desde logística, prácticamente todo lo abarca. ¿Y cómo se hace? Pues se hace a base de procesos y de procedimientos. Se hace de un flujo de cómo va la información y las decisiones en cada uno de los departamentos de la empresa. Y ese flujo se va, pues como en cualquier otro flujo, se va preguntando si esto es así, por dónde vamos, si esto es de otra manera, por dónde de otra. Es un flujo de información que tiene que ir enfocado al final a que el producto salga conforme a lo que tú has decidido que va a ser tu producto. El producto lo podemos poner como una cosa tangible o como una cosa intangible, que puede ser perfectamente la formación del alumno. Entonces, si tú lo que quieres es que un alumno consiga una serie de propósitos, es lo mismo que pensar que mi producto consiga una serie de estándares de mercado. Por lo tanto, no es muy diferente lo que se puede hacer en una fábrica a lo que se puede hacer en un centro de formación. En cuanto a que nosotros fijamos al final cuáles son los objetivos dentro de nuestro producto, que puede ser cualquier cosa. Y de hecho, dándote la razón en ese sentido, en educación seguimos los ciclos PDCA que hace muchísimos años, los de organización, en su día ya inventasteis y trabajasteis y habéis evolucionado, que los ciclos PDCA del inglés, planning, do, check, etcétera, es planificar, en castellano, como los diríamos, los 4 ámbitos del círculo de todo el proceso. Pues ahora mismo no lo recuerdo. O sea, planificar, ejecutar, sí, controlar y análisis, ¿no? Entonces, en la parte de control sí, lo que hacemos es el análisis constante de cómo estamos trabajando. Cómo estamos bien, y en trabajando en el función de aula. los análisis volvemos a retroalimentar el sistema, planificando nuevamente, etcétera, etcétera. Eso es, pues el ciclo PDCA en educación lo hemos adaptado a nuestro entorno, como bien dices, por ser una empresa de servicios, pero es exactamente el mismo ciclo que hemos aprendido de las empresas industriales que lleváis muchísimos años en esto. Y de hecho, cada vez más nos estamos acercando a qué tipo de indicador estáis manejando, porque igual que nos pasó a nosotros en educación en 2001, 2002, cuando arrancamos con todo este tinglado, es que nos atiborramos de indicadores, teníamos cientos y cientos de indicadores. Sí. Sí. Yo creo que eso ha pasado, ha sido un mal endémico que ha pasado en todas las organizaciones. Sí. Esto es una de las cosas que se le pone el San Benito a las gestiones de calidad, que se burocratiza tanto
que al final no tiene sentido, porque cuesta más sacar los datos. Estás pidiendo datos continuamente, pero no analizas los datos porque es imposible. Tienes tantos que dejan de ser fundamentales. Dejan de ser fundamentales. Entonces, siempre es muy importante que ningún dato quede sin análisis. Y eso es importantísimo, porque vas poniendo las medidas para conseguir datos, pero si al final no analizas los datos y retroalimentas el sistema para conseguir la mejora, no has hecho nada. Es que ahí viene la disyuntiva, en diferentes épocas de la implantación de la calidad. Una de ellas venía a decir, lo que no se mide no tiene valor. Es decir, Así es. y la otra es, tenemos que simplificar los cuadros de mandos. No podemos tener un sistema integral de la gestión de nuestra organización en la que tenemos tantos miles y miles de datos que cruzados vuelven a generar a través de minería de datos, otras decenas de miles de datos, y son conclusiones en las que nos podemos perder en las reuniones de dirección y no saber al final, estar absolutamente perdidos, es decir, tengo tanta información que nos genera infoxicación, ¿no? Exacto. Sí, y en ese baremo es donde hemos ido evolucionando, al menos en educación, siguiendo un poco las líneas, sí. Y hacia el 2006, 2007 se empezó con la simplificación de los procesos, trabajando los mapas de procesos para simplificarlos y que nos quedáramos con indicadores menos en cuanto a numérico y de mayor valor. Exacto. Y que a veces, al menos en educación, porque el que un alumno esté satisfecho o no con la formación depende de tantos factores, el que un alumno tenga un buen resultado en la universidad, evidentemente es consecuencia de cómo hemos trabajado con él en etapas anteriores, pero depende de cómo ha hecho la primaria, la secundaria, depende de la familia, depende de sus capacidades. Bien. Ese es un tema importante, el poder simplificar los indicadores para que no sean una carga, sino sean una ayuda, que al final en empresas que llevamos muchísimo tiempo en calidad tenemos que pelearnos continuamente en simplificar. Y otra de las cosas importantes que es la estructura de la empresa. La estructura de la empresa tradicionalmente siempre ha sido muy piramidal. Esto tiene su riesgo. Tiene un riesgo porque para conseguir la información de departamento a departamento tienes que ir siempre hacia arriba para luego bajar. Y esto ocasiona mucho retraso en obtener la información. Hay que conseguir que la estructura sea bastante más transversal, de tal manera que la información fluya horizontalmente entre departamentos. Eso es muy importante también. Estoy haciendo memoria y es una de las críticas que hacía Lean en la organización avanzada de industrial y de empresas, decía que hay que quitar aquello que no aporte valor y nos haga perder tiempo, ¿no? Es decir, si el dato lo tiene mi compañero aquí al lado, no voy a ir al jefe de servicio para que él le diga al director que él se lo pida y que la semana que viene me venga el dato ya tarde y tal, ¿no? Sino que acortemos todos esos tiempos y evidentemente una organización más horizontal pues es más eficiente. Es más eficiente y además hay que conseguir que esa información fluya con facilidad, que los datos no sean, que no pertenezcan a alguien, sino que fluyan a través de la organización. Los datos no pertenecen a una persona, no, pertenecen a la organización. Y deben de ser fácilmente accesibles. Sí. De hecho, en las implementaciones ISO que se hacen en educación hablábamos de propietario de proceso y a veces en las reuniones de dirección se decía, eres propietario del proceso pero no del dato. O sea, tú eres el responsable de que el dato esté en su sitio siempre, consultarlo 24 horas al día, que esté fresco, que haya respetado todo lo que hemos decidido y todo lo que tiene que ser, pero el dato es para cualquiera de la organización que lo necesite. Esa era una pelea de hace ya 15, 20 años en tema de educación y datos. Respecto a procesos, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es para vosotros un mapa de procesos? A ver, un mapa de procesos por donde tiene que fluir la información. Tienes que saber, cualquier persona, cuando llega a una empresa y tiene que hacer algo, tiene que saber tener en una hoja
claramente explicado por dónde tiene que pasar la información y cómo tiene que hacer las cosas. No es debe ser claro, conciso y muy esquemático, sobre todo muy esquemático, fácilmente legible, no un pedazo de tocho de procedimiento de 47 páginas que no hay su padre que se lo trague. Esto tiene que acabar siendo un esquema de media cuartilla y que sea muy digerible. Y cuanto más simplificado tengamos los procesos, mucho más fácil va a ser la gestión. Hay que hacer, coincido contigo, hay que hacer un esfuerzo de síntesis de todo eso, porque los primeros Claro. manuales de calidad de nuestros centros educativos necesitabas semanas para leerlos, Ya a te veces sin digo, llegar a entender muy bien lo que querían decir en algunos casos, y luego recordarlo para ejecutarlo era imposible. es estupendo que mi primer manual de calidad tenía 600 páginas y actualmente, pues, lo que es el manual de calidad en sí, en mi empresa, pues, tendrá 20, 25 páginas, porque si no es infumable. Luego, detrás de ese manual de calidad están los mapas de proceso, están los procedimientos y las instrucciones y las hojas de instrucción. Pero todo esto debe de ser, cada una de estas cosas debe de ser algo conciso, claro, esquemático, simple, fácilmente transmitible de unas personas a otras, porque nadie es dueño de su puesto de trabajo, sino que puede ser fácilmente, tú debes de tener unas competencias y puede ser que en un momento determinado la organización te pida que vayas a otro sitio a desarrollar esas competencias y tiene que ser fácil que tú te adaptes al nuevo puesto de trabajo porque tú tienes en el perfil que eres capaz de hacer ese trabajo. Entonces, esos mapas de proceso y esa información que debes de rápidamente asimilar, tiene que ser muy fácilmente asimilable. Una de las cosas que os he oído y lo hemos comprobado a responsables de equipos directivos, también en educación, es que una organización que funciona muy bien y que tiene con o sin certificación, pero que tiene unos procedimientos de calidad asentados, permite el movimiento de personas, permite que una persona Sí, se ponga bajo una excedencia, permite una jubilación sin grandes daños a la propia organización y sin que caiga drásticamente la calidad. Es decir, así es. podemos tener un La nivel de calidad formación es alto, importante. eso es, y La permite una formación es transición entre importante. personas. Sí. Si tú tienes una serie de aptitudes y has desarrollado una serie de valores que ya en recursos humanos saben que tú eres válido para bastantes puestos de trabajo. Tú tienes un perfil y ese perfil lo vas llenando, te vas formando y cuanto más importante es tu perfil, probablemente tengas acceso a bastantes más puestos de trabajo y en un momento determinado tu empresa te puede necesitar en un puesto de trabajo diferente al tuyo. Ahora sí, cuando estás en ese puesto de trabajo, tiene que ser muy clara tu responsabilidad y tiene que estar muy bien escrita y tiene que estar muy bien definida a base de que estos procedimientos y estos procesos quedan y establecen perfectamente tu responsabilidad. Por si alguno tuviera duda, porque no todos vienen con experiencia en el ámbito de la gestión, ¿cómo definirías qué es un proceso y qué es un procedimiento? Bueno, un procedimiento es la parte escrita que te describe con pelos y señales todo una parte de tu empresa. Por ejemplo, la gestión de las no conformidades. Y ahí te escribe con todo, con pelos y señales, todo. Pero claro, el procedimiento de cuándo aparece una no conformidad. Pues cuando no aparece, el proceso lo que hace es, cuando ocurre algo, qué es lo que tienes que hacer, de una manera esquemática y muy rápida. El procedimiento es todo el tocho de formación que puede llegar a necesitar cuando no tienes claro cuál es el proceso, el mapa, ¿vale? El procedimiento te lo especifica, pero el proceso es el esquema por donde tiene que ir pasando la información. Y la forma de ejecutar tareas de ese proceso son los procedimientos. Exacto. Cuando necesitas en una tarea ver específicamente algo, te vas al procedimiento. Pero la tarea es, mira, yo llego
me coloco aquí, tengo que hacer esto, y si me pasa esto, voy por aquí, si me pasa esto otro, voy por este otro sitio. Ese es el mapa del proceso, que tienes que tener muy claro qué es lo que tienes que hacer. Luego, si dices, ¿y cómo se haría esto? Entonces ya me voy al procedimiento. Vale. Respecto a las evaluaciones, ¿qué tipo de evaluaciones? ¿Qué es para ti una evaluación de una organización? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Y quién lo debería hacer? Y cada uno tiene que valorar en su puesto de trabajo cuáles son sus objetivos, eso está clarísimo. Y luego tiene que reportar esa valoración a su jefe más directo. Y su jefe más directo va a coger de tus objetivos, sus objetivos, y los va a valorar para dárselos a su jefe más inmediato. Y de esta manera se va encontrando cómo vamos cumpliendo los objetivos dentro de la empresa. Porque el objetivo general de la empresa se disgrega y se va difundiendo en los diferentes departamentos. Pero cada uno de esos departamentos, a su vez, tiene sus objetivos para cumplir el objetivo que le han pedido y los va asignando a cada una de las personas. La evaluación tiene que venir una evaluación personal, una evaluación de tu jefe y de este a este y de este al siguiente, para finalizar comprendiendo si estamos cumpliendo o no los objetivos generales de la empresa. En vuestro caso, en vuestra organización o las que tú conoces del estilo, puede que tengáis tareas que hacéis a diario o de vez en cuando y que afecten más a los indicadores de otro departamento que al tuyo. Por supuesto. Hay indicadores que son Por cruzados. De ejemplo, me hecho, interesa. ¿eh? Me interesa mucho. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Imagínate que tenemos que ha venido un cliente que pide un producto específico, me da igual. Y este cliente pone su carta de qué es lo que quiere que su producto cumpla. ¿Quién es el que tiene que recoger esa información? Tal vez el comercial, que tiene que ponerse en el contacto con el cliente y hacer el pliego correcto de las condiciones. ¿Cuál es el objetivo del comercial? Saber correctamente cuál es esta lista de características que quiere el cliente para su producto. Esto se lo debe pasar a la oficina técnica y la oficina técnica tiene que desarrollar el proyecto y tiene que poner las especificaciones concretas de ese producto en función de las características que el cliente ha pasado. Ya tenemos una interconexión de dos departamentos, pero ahí no se va a quedar la cosa. Una vez que la oficina técnica ha desarrollado el proyecto, debe de contar con fabricación para que fabricación vaya cumpliendo los costes que se han presumido para esto. Y para ello tiene que generar una serie de recursos, pueden ser moldes, troqueles o lo que sea, en nuestro caso son así, y tiene que ver que ese producto que cumple las especificaciones de oficina técnica y que cumple, por lo tanto, las características de comercial, además entra dentro de los costes especificados. Con lo tanto, al final lo que tiene son una serie de objetivos que se van transmitiendo de departamento a departamento y están todos interconectados. Entonces, en ese sentido, además de que tu actividad afecta a los objetivos de tu departamento, afecta a otros, con lo cual hay que estar vigilándose constantemente de que los compañeros respeten los tiempos, la calidad, etcétera, porque si no afecta a... Lo que hay que tener es todos estos datos en una base común. De tal manera que los objetivos de comercial los sepa oficina técnica, pero también fabricación, pero también recursos humanos, pero todos tenemos que saber, todos tenemos que tener claro cuál es el objetivo final. El objetivo final es la satisfacción del cliente, pero esto se tiene que ir difundiendo dentro de la estructura de la organización, siempre sin perder el objetivo final, que es la satisfacción del cliente. De tal manera que el que está en fabricación, cuando va a hacer una pieza, sepa que esa pieza es para este cliente y que este cliente lo que está pidiendo es esto de esta pieza. No nos vale con que el que está allí sacando un tornillo, como dices tú, no sepa que ese tornillo va a ir para ser puesto en una madera, porque podría ser un tornillo para una puerta de cristal o una... Claro, en función de eso,
el que está fabricando, si no lo sabe, puede meter la pata. Tiene que tener acceso a la información. Eso está muy bien porque me da pie a explicar lo que es el hilo de oro, que lo utilizan muchas organizaciones, que es el conocimiento claro y evidente de la mínima tarea que va a hacer uno, la repercusión que puede tener en la calidad final. Y el ejemplo que solemos utilizar siempre es la persona que limpia un quirófano y le enseñan a hacerlo, pero tiene que ser consciente de que baje la tasa de infecciones en quirófano en partes por ella también o por él. Y ahí Claro. contribuye la enfermera, contribuye el técnico de aire acondicionado que limpie los filtros del quirófano, contribuye los de medio ambiente que miden a ver las contaminaciones. O sea, el resultado de que una persona que pase por quirófano tenga más o menos riesgos de contaminación depende de muchísimos factores y, consecuentemente, muchas personas. Que cada una de ellas sea consciente cada momento que el pasar esa fregona o el desinfectar ese bisturí es un elemento vital en ese día y todos los días que lo hace, en la calidad final y en los datos estadísticos, etcétera, es a lo que se denomina hilo de oro y ayuda a que en una organización con un mapa de procesos claro, todos empecemos a ser conscientes de cómo estamos afectando los resultados de nuestro trabajo. De lo que Muy decías bien, antes, Alberto. me llamaba mucho la atención, lleváis trazabilidad de costes. Es decir, cuando ese Sí. cliente, no dices, Hombre, nos hemos empleado esto tantas es personas. fundamental. Esto es fundamental, esto es fundamental. Yo recuerdo perfectamente cuando yo envié a mi empresa, que te puedas imaginar, allí por el año 80 y pico, que decía mi jefe, mira, yo tengo un amigo que está haciendo tirafondos. Oye, está haciendo un tirafondo que lo vende a 20 céntimos. Eso sí, le cuesta 30 céntimos. Pero como hace muchos, claro, si esto es como siempre de cajón. Tú no puedes estar haciendo algo si no sabes a cuánto se va a vender, porque al final el coste que tu trabajo supone, si no está de acuerdo con las perspectivas finales de la satisfacción del cliente y el precio que se lo vas a dar, estamos trabajando en balde. Vale. Pues merci por esa explicación y de momento lo dejamos aquí. Muchas gracias por toda la información que nos has dado, Juanjo. Gracias a ti, Alberto. Un saludo. Un saludo.